En el Evangelio, según San Marcos, vamos a compartir una palabra en esta mañana. Capítulo 7, un mensaje que nos pueda ayudar a nosotros a entender qué tan importante es la fe desde esta perspectiva, desde este contexto en el cual se desarrolla este pasaje, esta escena, este cuadro. Toda la Biblia habla de la fe, toda la Biblia habla de la importancia de la fe, toda la Biblia enseña sobre que aquel que no tiene fe está en pecado, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también la Biblia habla de la fe y habla de la característica de la fe, y nosotros podemos pensar en lo que dice la Escritura cuando en algunas oportunidades el mismo Jesús tuvo que reprender a sus discípulos porque eran hombres de poca fe, porque realmente su fe no era suficiente, y ellos aún pidiéndole al Señor que les aumentara la fe. Pero podemos ver en el relato en el cual vamos a encontrarnos la fe que maravilló a Jesús, la fe que maravilló a Dios, y es la fe a la cual el Señor nos quiere en esta mañana recordar, tal vez para los que ya conocemos el relato bíblico, y sobre todo poder en esta mañana renovarnos en el espíritu de nuestra fe. Qué tan necesario es comprender algunas facetas sobre las implicancias que tiene la fe para nuestra vida cristiana, y sobre todo la importancia que tiene para nuestro Dios, ya que dijimos al principio que el Señor exige fe en el creyente, sin la cual no podemos agradarle a Él. El texto está en San Marcos, capítulo 7, versículo 24, en su paralelo en Mateo capítulo 15, luego vamos a verlo, pero vamos a ir a Marcos capítulo 7, 24, leemos la palabra: en el nombre de Jesús. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Padre, te damos gracias porque siempre tú estás para ayudarnos, para sostenernos, y en este día también a ti, solo a ti recurrimos a través de oraciones para que tú nos hables en esta mañana, y que esta palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que produzca el efecto, a pesar de nuestras falencias, a pesar de nuestras imperfecciones. Obra a través del don que es la fe en nosotros, para producir frutos de fe en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a crecer en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y a poder cultivar una fe viva, una fe genuina, una fe en la cual tú te puedas maravillar, como lo has hecho con esta mujer, en el nombre de Jesús. Amén. Nos encontramos ante un cuadro en el Evangelio de Marcos. Marcos se caracteriza por presentar al Rey hecho siervo, en otras palabras, a Jesucristo en acción.
Jesucristo estaba en permanente ministración. Era notorio lo que Marcos quiere decir. Primeramente, que es lo que apunta Marcos en los primeros 8 capítulos, es que toda persona sepa quién es Cristo. Y desde el 8 en adelante es su misión para lo que Él vino a esta tierra. Lo dice claramente el capítulo 10, versículo, no bien recuerdo si 42, 45, lo voy a repasar. El 45 dice, porque el Hijo del Hombre, es el propósito, en su misión, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí el Evangelio de Marcos, escrito para aquellos creyentes que se encontraban en Roma bajo una terrible persecución, el primero de los evangelios escritos, es escrito con el propósito de que toda persona supiese, esos creyentes, que el Rey se hizo siervo, que Él no vino para ser servido, Él vino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y bajo esa premisa nos encontramos ante un cuadro, en un relato donde el Señor se encuentra retirándose desde Galilea. Se está yendo 20 kilómetros más allá de Galilea, se va hacia el norte, hacia una zona, una región totalmente pagana, la región de Tiro y Sidón, entre ellas está Sarepta. Si podemos ver nosotros el cuadro del mapa, podríamos observar realmente que es una zona donde ocurrieron muchas cosas en el antiguo pacto, donde vemos un caso muy particular, y hace muy poco hablamos, haciendo mención de Elías, a una mujer muy protagonista de esa zona de Sidón, justamente a Jezabel, una región de mucho ocultismo, de mucha brujería, de mucha hechicería. Era habitual la práctica de la magia, era habitual la práctica de la hechicería, del ocultismo. Por lo tanto, Jesús, que comenzó su ministerio con mucha acción, como Marcos lo describe, era permanente su actuación, su acción. Su fama fue tan clara que la palabra nos dice, como un relato y como algo que nosotros podemos tener en cuenta, de que esa noticia y esa fama de este Dios, este Mesías, que estaba trastornando el mundo a través de su mensaje, de su doctrina, en el capítulo 3, solamente para tener como contexto y luz a lo que estamos diciendo. Dice Jesús, versículo 7, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. Él estaba predicando en Galilea, él estaba predicando en las zonas aledañas, todavía no se había retirado a zonas gentiles, aunque era necesario hacerlo, y vamos a ver el propósito por el cual Jesús no solamente se retira a Tiro y Sidón para encontrarse con este cuadro de esta mujer, sino para tratar con sus discípulos. Primeramente, el propósito del Señor era enseñarle algo a sus discípulos, y soberanamente y providencialmente trató con esta mujer. Aquí dice el versículo 8, y de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y ahí vamos a otro lado, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Nosotros sabemos que donde Jesús estaba, la gente se agolpaba. Donde Jesús estaba, multitudes lo seguían. Donde Jesús estaba, era imposible que pasara desapercibido. Era imposible que el Señor no se ha visto, no se ha encontrado. Y es muy probable, ante tanto actuación, tanta manifestación, en un momento determinado, inclusive le pide a sus discípulos que pasen hacia el otro lado, porque él se encontraba prácticamente extenuado del cansancio. Pasemos al otro lado. Y ahí se encuentra con el endemoniado de Gadara. Pero sin embargo, vemos a un Jesús que en el capítulo 7 se retira a esta región de Tiro y Sidón. Dijimos anteriormente que era una zona donde el ocultismo era habitual. Se dirige a una casa con el propósito de que nadie lo supiese. Así lo dice la Escritura. El propósito de Dios era tranquilidad. El propósito de Dios era intimidad. El propósito de Dios era privacidad. No quería
que nadie lo supiese. Pero sin embargo, hay una mujer que seguramente era de las que en el capítulo 3, cuando él se difundía su fama por todo Galilea y alrededores, escuchó hablar de Jesús. Y qué bueno es ver lo que sucede después. Primero, entender que el Señor va a tratar con sus discípulos. Jesús lo lleva a los discípulos con el propósito de tratar con ellos, porque ellos iban a atravesar ante un cuadro de mucho conflicto en el cual ya se encontraba Jesús con toda la oposición de todos los judíos que no lo aceptaban, al contrario, que lo despreciaban, con todos los que querían su muerte, porque su fama crecía y esto afectaba al Sanedrín. Con todo eso y ese cuadro de grande oposición y los conflictos que él sabía que sus discípulos y la iglesia que iba a ser formada en el nuevo pacto, porque ya vemos la iglesia en el antiguo pacto, por la gracia del Señor, esto era necesario, que ellos se nutrieran de fe, de una fe inquebrantable, de una fe genuina, no de una fe solamente de decir yo creo y asisto a una iglesia, no solamente de una fe para decir sí, yo conozco a este Cristo porque la Biblia lo describe intelectualmente, teológicamente, sino porque la experiencia y la práctica de toda persona delante de los ojos de Dios dan evidencia de que han sido transformados por el poder de Cristo. Una fe que hace que la mano de Dios se mueva. Una fe que cuando una persona ora, como aquí en Marcos capítulo 11, tened fe en Dios, porque todo lo que le pediréis, creyendo lo recibiréis. Esa fe que ora hace mover la mano de Dios. Esa fe necesaria para afrontar situaciones como la que vivimos nosotros en esta tierra, permanentemente, indistintamente de la pandemia, indistintamente de una enfermedad que de pronto no es nada fácil de sobrellevar. Más allá de todo, es una fe que nos mantiene sostenidos como viendo al invisible. Aquí nos encontramos. Y Jesús quería capacitarlos a los discípulos. Jesús estaba preparando el terreno para lo que venía por delante. Jesús sabía que no le iba a ser fácil a sus discípulos atravesar lo que iba a suceder luego de que Él muera y Él ascienda a los cielos. Entonces se va a esa región, a un lugar de pueblo gentil, a un lugar donde Él quería estar a solas con los discípulos, en privacidad. Pero este cuadro aparece aquí, esta escena aparece aquí, porque Dios tenía que usar aún providencialmente lo que estaba ocurriendo con esta mujer, porque Él lo ha hecho así, para tratar con sus discípulos, por supuesto, con nosotros, la iglesia de Cristo en este día. Se presenta una mujer que tenía una necesidad particular, una mujer que tenía su hija. Lo describe en Mateo como que estaba atormentada gravemente por un espíritu inmundo, por un demonio, poseída, que viene ante Jesús, que viene ante Él, luego que oyó de Él y se postró a sus discípulos. No sé si es que oyó de Él en ese momento, que se enteró que estaba allí y dijo, no, esta es mi oportunidad, es lo único que me queda, o porque realmente, como dijimos anteriormente, como su fama había alcanzado tanto, seguramente ya estaba al tanto de lo que realmente, quién era Jesús. Y yo creo que sí, yo creo que ya estaba al tanto anteriormente, porque las evidencias son claras en el contexto del Evangelio paralelo de Mateo. Ella no se presenta como Marcos los describe aquí. Marcos dice que ella se presenta y se postra a los pies de Jesús. Una mujer griega, porque hablaba el griego. Sirofenicia, porque era fenicia de la nación. Y además agrega, para completar esto, Mateo, que era cananea. En otras palabras, que descendía, sus parientes directos eran enemigos, archienemigos de Dios. En el antiguo pacto sabemos cómo Dios trató con los pueblos cananeos.
de los cuales dijo cuando tomaran esa tierra tenían que expulsarlos a todos. Y sin embargo, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Los abrazó, se emparentó con ellos y terminaron adorando a los dioses de los cananeos. Aquí estaban las condiciones de una mujer que no calificaba socialmente ante los ojos del Señor para poder entablar una conversación con ella. Le fue más ligero para Jesús tratar con la mujer samaritana cuando Él se retiró y era necesario que pasara por Samaria, San Juan capítulo 4, y trató con ella de una manera tal que quería, de alguna manera, que ella se encontrara con la verdad, que era Cristo. Y sin embargo, vemos que fue mucho más suave el trato que tuvo Jesús con la mujer samaritana, aunque la trató de adúltera, implícitamente en lo que le dijo, ve, dile a tu marido. Y ella dijo, no tengo marido. Sí, bien has dicho, porque los que has tenido antes tampoco han sido tu marido. Y vemos cómo se revela Él realmente en cuanto al propósito de Dios, de que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Le fue más fácil, más llevadero, ese cuadro, vamos a decir así, en ese contexto bíblico, la charla que tuvo con esa mujer samaritana, que con la que va a tener con esta mujer en particular. Porque Jesús tiene una charla particular con esta mujer. Y hace de esa charla particular que nosotros podamos entender a dónde estamos parados como iglesia. Y qué es que hemos aprendido de las lecciones que Jesús nos está enseñando. Hasta dónde nosotros o los discípulos en este momento estábamos dispuestos, como dice Mateo, a decirle, despídela porque das broces tras nosotros. Y al final nosotros vinimos a hacer una actividad, pero surge aquí a querer sacarnos de nuestro camping, de nuestro descanso, de nuestro retiro, de nuestras actividades. Jesús, despídela por favor. Hasta dónde nosotros podemos entender que el Señor vino a servir y no a ser servido, y que Dios nos demanda a nosotros aún salir de nuestras incomodidades y de nuestras privacidades para atender la obra del Señor. Porque aún retirándose para tratar con su discípulo, Él usó esto que estamos viendo aquí, un trato con una mujer de una manera muy áspera, como lo vamos a ver, pero con el propósito de entender que aunque era una situación difícil, por lo que vamos a entender, aún así el Señor no despreció a esta mujer, sino al contrario, que atendió su necesidad y la mano del Señor fue favorable para con ella. La gracia inagotable del Señor fue para con aquella mujer sirofenicia. Esta mujer no calificaba, era una mujer y como mujer no tenía chance de acercarse a Jesús porque no le era permitido, según la cultura, acercarse a charlar con un hombre de manera pública. No le era permitido. Para colmo, gentil, cananea, sirofenicia. Tenía todo lo de contra. Inclusive, si nosotros podemos entender la importancia de toda esta charla, vamos a ver cómo realmente Mateo presenta el cuadro de la charla en 3 etapas. Jesús no le responde palabras, eso es lo que dice Mateo. Mateo da detalles, Marcos directamente va al grano de la realidad, la cual vamos a desarrollar en breve, pero me gustaría como para tener un poquito más de luz sobre el contexto en lo que Mateo capítulo 15, versículo 22. Bueno, leemos el 21 en adelante, es corto el relato, lo volvemos a leer. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Estoy en Mateo 15, 21 en adelante. Y aquí una mujer cananea, aquí dice que era cananea. Muchos dirán, che, ¿cómo que es cananea, sirofenicia, griega? Al final, ¿todo esto qué es? ¿Qué es? ¿Argentino, paraguayo, boliviano? No. Era de la región cananea con sus parientes. Ella era de nacionalidad fenicia, era de la región de Tiro y Sidón, pero hablaba el griego, entonces tenía todo ese combo agregado, ¿no? Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, acá dice que clamaba. La actitud de Marcos es mostrar a una mujer que se postra entre los pies de Jesús y le pide por su hija que está endemoniada. Aquí está diciendo que ella viene clamando, y algo que decía anteriormente que me da evidencia o podemos suponer que ella ya había escuchado de Jesús
y que ya el evangelio le estaba siendo revelado a ella, gloria a Dios por esto, es que aquí está diciendo: Señor, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ella no solamente se dirigió a Jesús como maestro, o tampoco era judía para que le dijera maestro, o como diciendo Jesús, Jesús. Ella dijo Señor. Pudo reconocer la autoridad que había en Jesús. Y también se dirigió a Jesús en sus ascendientes. David, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ella sabía dónde apuntaba. Ella sabía quién era Jesús. Ella reconocía, y reconocía más que sus discípulos. Sus discípulos no le podían responder a Jesús cuando Jesús les decía a ellos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Elías, algunos dicen el Juan. Hasta que Pedro, por la revelación divina, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, tú eres el enviado. Porque no te lo reveló ni carne ni sangre, decía el Señor, sino mi Padre que está en los cielos. Los discípulos estaban como adormecidos, los discípulos estaban como fuera de foco. Jesús estaba tratando aquí en una vamos a decir, una salida de vacaciones allí a Tiro y Sidón. Mira dónde lo llevó el Señor, pues tenía que tratar con sus discípulos. Y ella dice: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Jesús no se fue a ella, no le respondió palabra, dice el versículo 23. Primer paso, no le respondió palabra. ¿Qué hizo, Señor? Nada. No le respondió palabra. Jesús estaba tratando con esta mujer y estaba tratando con sus discípulos. Yo me imagino ese cuadro, no trato de imaginarme porque es muy difícil para mí esta historia en particular. Sus discípulos que venían con Jesús diciendo: ahora por suerte ya después de tanto trabajo que tuvimos, y ese endemoniado gadareno que nos hizo y nos hizo transpirar, y cuánto te acordás hasta dónde estuvimos sanando a los enfermos con Jesús hasta la noche, y se ponía el sol y seguían viniendo, y las multitudes, muchachos, gracias al Señor, un relax, aquí estamos tranquilos, vamos a disfrutar de este momento, vamos a comer. Si no teníamos tiempo ni para comer, me imagino la charla entre Pedro, Juan. Ahora sí, vamos a descansar de toda esta situación. Y se le aparece una mujer, y una mujer que no era grata ante los ojos de él. Cuando ellos no se trataban con los gentiles, porque vamos a ver en el contexto luego que para el pueblo de Israel la palabra perro era un gentil, una persona inmunda, que no era israelita o no era judía, si le podemos llamar así, después del regreso de Babilonia, del pueblo judío. No era judía, no era de la nación de Israel, era una pagana, era una gentil. El Señor a lo suyo vino y ella estaba ahí. No le respondió palabra. Entonces, acercándose a su discípulo, yo me imagino ese cuadro ahí, donde la mujer está reclamando. Ahora no está, como Marcos dice, postrada, y que seguramente lo estuvo. Y tal vez estaba postrada, pero estaba gritando. Entonces, Mateo apuntó al grito de esta mujer, porque como Mateo era judío, le llegó mucho más a Mateo, no a Marcos, lo que le puede haber dicho Pedro, de que esta mujer estaba sacada, estaba gritando. Y Mateo hizo hincapié, porque Mateo está direccionado al pueblo judío, que gritaba: Jesús, o Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y en ese cuadro de el grito de esta mujer, postrada como dice Marcos, con una súplica, con un pedido particular. No es solamente un pedido, no es un reclamo,
Es un ruego. Es con mucha humildad, con mucha reverencia. Yo creo que el grito de esta mujer es un grito más bien de desesperación, de angustia, pero sin queja, sin una situación de que no tienes cuidado de mi hija que está endemoniada. No era el grito ese de que no eres tú el que echa fuera los demonios. Yo tengo una hija, ¿que acaso no puedes hacer algo por ella? No, era simplemente, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Yo no sé si en ese momento cuando ella dijo, mi hija se quebrantó, su voz disminuyó. Yo no sé qué pasó. No sé si fue como luego de un susurro como Ana cuando estaba orando por un hijo y que Leví pensó que estaba ebria. Yo no sé si sucedió eso. Lo que sí sé es que sus discípulos estaban molestos por esta situación. Pero no era la primera vez que se molestaban, porque se molestaban muy fácilmente los discípulos de Jesús. Los padres traían a sus hijos y los discípulos renegaban. Hasta que Jesús dice, dejen a los niños venir a mí y no se los impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Jesús lo ponía a sus discípulos en su lugar. Ellos creían que el maestro era para ellos nada más. El maestro, no lo toquen al maestro. La mujer que tocó el manto de Jesús tuvo que ir con ese cuadro. Yo me imagino un Pedro que, no, yo lo miro a Pedro y me doy la vuelta en ese momento, dejo de insistir. Metía miedo Pedro, rudo, grandoto. Y los demás, imagínense si estaba allí el celote. Más todavía, ese no, vamos, tomala. No sé quién se animó a romper ahí el techo para bajarlo al paralítico. Hay que ser de mucha galla, eso es fe. La palabra galla es con una fe determinante. Esta mujer tenía algo y sus discípulos estaban enfurecidos porque no querían que llegue a Jesús. Es más, no querían que le estropeara su retiro, su momento. Y de alguna manera, como para suavizar la situación, le rogaron a Jesús diciendo, despídela, porque da tras voces de nosotros. Entonces Jesús ahora cambia el enfoque. La mujer está aquí, como dijimos, primero con una voz de desesperación, luego de angustia, de su situación particular. No sé en qué tono de voz, pero lo está expresando como súplica, como lo dice Marcos, y es muy importante tener en cuenta eso, un ruego, algo que expresaba reverencia, como reconocimiento de autoridad. Ella dijo, Señor. Y aquí su discípulo diciendo, por favor, sacala de encima, que esto ya no va más. Entonces ahora él se enfoca a sus discípulos, porque tiene que tratar con sus discípulos. Y él les dice, no soy enviado sino a las ovejas. Y no hace una pregunta, sino que hace una afirmación. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso lo dice Mateo, escribiéndole al pueblo judío. Pero Marcos tampoco deja de lado esto, porque Marcos también dice, justamente, en un momento determinado, bueno, Marcos no hace hincapié de esto, pero sí de la otra parte, cuando ya entra en conversación con la mujer. Ella escucha, porque ella está presente, no es que está aislada de lo que él le está diciendo a sus discípulos. Ella está atendiendo toda esa charla. Imagínese usted en una sala donde estamos aquí todos escuchando todo, prestamos atención a lo que uno está diciendo y de pronto hacemos mención de algo en particular. Y usted va a decir, ¿cómo es posible esto? Mire, hermano, vamos a dar la noticia de que el ministerio de diaconado va a cesar en nuestra iglesia. Me imagino que algunos diáconos van a corcovear, ¿Cómo es? Pará. ¿Qué estás diciendo? Jesús se está refiriendo a esta mujer, porque él le dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Le estaba diciendo algo real. Le estaba diciendo que él había venido para el pueblo de Israel, primeramente. Eso es en la primera fase en la cual se encontraba él. Porque la fase es completada luego de su muerte y resurrección, cuando él
tira esa pared intermedia que había entre ambos pueblos y hace uno solo. Eso lo vemos luego, pero nosotros porque lo conocemos el Evangelio, conocemos el relato bíblico, conocemos la obra que Dios hace a través de Pedro en la casa de Cornelio, conocemos todo ahora. Pero en ese momento, en ese cuadro, sin que nos vayamos teológicamente más allá, en esta fase donde Jesús está anunciando a este pueblo de Israel y está tratando específicamente con el pueblo de Israel, Él le dice esto a sus discípulos. Entonces ella reacciona. Y ella reacciona de una manera que maravilla a Dios. Ella conmueve a Dios. Dice, entonces, versículo 25, estoy en Mateo, ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Entonces ahí ensambla Mateo algo importante, que más allá de los gritos, más allá de la situación que a ellos los estaba perturbando, a tal punto de que estaban enojadísimos, ofendidos. Pero no estaban ofendidos solamente por lo que Jesús decía, porque San Juan capítulo 6, versículo 60 en adelante dice, duras son estas palabras, ¿quién las puede oír? Y muchos se volvían atrás, porque no estaban, vamos a decir así, no cumplían con los requisitos. No cumplían con los requisitos del Señor, que sin santidad nadie verá a Dios. Ah, no, a mí me gusta. ¿Sabe cómo me dijo un muchacho hace unos días atrás en el negocio? Yo estuve congregando en la iglesia. Dice, qué bueno, le digo. Sí, el problema mío es que me gustan mucho las mujeres. Entonces yo dice, muy difícil para mí congregar y el tema este es muy complicado. Así que, y yo lo miré y le digo, vos estás en el infierno mismo. ¿Cómo trato este tema? Porque primero no es salvo. ¿Le predico el Evangelio o le digo primero esto, después le predico el Evangelio? ¿Qué situación? Jesús trata de una manera áspera con esta mujer. Ella se postra, le dice, socórreme, Señor. Es un pedido de auxilio. Imagínese usted, su peor enemigo se está ahogando y usted solamente está en ese momento. Y le dice, ayúdame, ¿qué vas a hacer? Vos como creyente no tendrás que tener enemigos. Pero si supone que es una persona a la cual medio difícil ese, viste, que te hace doler la cabeza. Y bueno, sigamos nomás para adelante que segunda. No, te vas a detener. Ahí Jesús responde a la mujer. Le dijo, versículo 26 de Mateo, estoy en Mateo. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esa expresión, no está bien tomar el pan de los hijos. Él menciona a los hijos y nosotros entendemos que cuando hace mención de los hijos está haciendo mención del pueblo de Israel. Está haciendo mención del pueblo de Dios, Israel, la nación. Y echarlo a los perrillos. Y él utiliza un diminutivo. No diminutivo, sino lo suaviza. No dice a los perros, como en el antiguo pacto se les llamaba a los gentiles, sino él dice de una manera no ofensiva, pero verdadera. Como cuando nos trata a nosotros que somos pecadores y no nos trata de pecadorcitos, sino que somos pecadores, tal cual, y no se le puede echar más agua a eso, esa es la realidad. Pero este término no era muy fuerte y despectivo decir perros. Entonces él dice perrillos. Perrillos. Y esta mujer que escucha eso podría haber dicho, ¿pero cómo? Dios es amor. ¿Que no eres tú el Hijo del Dios Altísimo? ¿Que no eres tú el misericordioso, el compasivo, que sana a los enfermos, que liberta a los oprimidos, que da vista a los ciegos, que has echado fuera a los demonios en todo lado? ¿Que acaso no puedes hacerlo esto con mi hija? Ella podría haber reaccionado de esa manera. Y sin embargo vemos que hay una respuesta de ella, que es la respuesta escrita, inspirada por el Señor, para conmovernos, porque fue lo que conmovió a Jesús y es por lo que los discípulos escucharon. Y quiero creer que a muchos les entró por un oído y les salió por el otro. Y ella le dijo, sí, Señor. Ella aceptó lo que Jesús decía. Ella reconoció
su estado, su condición. Sí, soy pagana, soy mundana, soy pecadora. Sí, es verdad, todo lo que tú dices es verdad. Pero aún los paganos, los perrillos, los que no tienen oportunidad, que no son los hijos de Israel, comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y esa palabra, esa respuesta, esa reacción generó un antes y un después en este cuadro. ¿Cuál fue? Entonces, respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Así lo relata Mateo. Es el relato de Mateo. Vamos a encontrar este cuadro. Y vimos que esta mujer, aunque no calificaba, aunque no cumplía con todos los requisitos que el Señor les exigía, sin embargo, podemos ver que los textos de la palabra del Señor no cambian. Su palabra no vuelve vacía, porque Él da gracia a los humildes, aunque los altivos lo mira de lejos. Él rechaza a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Primer punto, a pesar de que era sirofenicia, cananea, griega, y un punto más que algunos comentaristas dicen, y es un terreno de suposiciones, es muy posible por la manera en que el Señor trata con ella, que no lo hizo con la mujer samaritana, es que esta mujer practicaba el ocultismo. Esta mujer no solamente venía ante Jesús por la realidad de su hija, que estaba endemoniada y que para ella era una situación desesperante porque conocía lo que eso causaba en las personas, sino que es muy posible que esta mujer estaba sumergida en la hechicería, sumergida en el ocultismo, en las prácticas en la cual el Señor tenía que tratar con ella. El Señor tenía que tratar con ella. Esta mujer que aunque todos esos requisitos no lograban agradar ante los ojos del Señor, vino de una manera muy humilde ante Jesús y se presentó rogándole, humillándose, sin quejarse, sin oponerse, sin contradecirlo al Señor, aceptando lo que Jesús le decía y declarando lo que ella dijo. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de las mesas. Para esa mujer, esas pequeñas migajas, de las cuales estoy seguro que muchos de nosotros no estaríamos dispuestos a aceptarlas. Muchos de nosotros, si fuesen literalmente migajas, si vemos un pan ahí, grande, rico, sabroso, con una sola cortadita ahí, yo quiero esa tajada. No, ¿qué migaja? No, ahí están las migajas. Esto es para vos. Póngale a su hijo mañana una migajita de algo que usted hizo. Una migajita de un asado, una migajita de alguna comida que le encante mucho y va a ver cómo pega un brinco. Porque nadie quiere las migajas. Todos queremos todo. Pero esta mujer no. Para ella, las migajas de la mesa o de ese pan que caían de la mesa era abundancia en las condiciones que ella se encontraba. Y eso captó la atención de Jesús. La respuesta de ella fue contundente, marcó un antes y un después, porque Jesús se maravilló, porque no había otra mujer que tuviera la fe de esta mujer sirofenicia. Sí, un hombre que tampoco era judío, y era justamente el centurión, que tenía su criado enfermo. Y nosotros podemos ver como un texto agregado allí en Lucas capítulo 7, cuando este centurión, que había ayudado mucho al pueblo judío para que construyeran sinagogas, envía ante Jesús a pedirle a él que por favor Jesús viniera a sanar
a su criado que estaba enfermo. Y en ese relato en particular podemos ver este paralelo con esta mujer sirofenicia, porque las palabras de este centurión fueron estas. Cuando ya Jesús venía, y a mí me llama mucho la atención en la forma en lo que lo dice en el enunciado de esta manera. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, no hubiera dicho cuando ya estaban cerca de la casa, pero cuando ya no estaban lejos, significa que estaban lejos en un principio. Cuando ya no estaban lejos, porque ya estaban cerca, porque primero estaban lejos, o sea que Jesús se tuvo que venir desde lejos para tratar con el siervo del centurión, automáticamente salió el centurión y le dijo en el versículo 6, Señor, capítulo 7, versículo 6 de San Lucas, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Luego, que él se consideraba indigno, que él se consideraba impuro, que él se consideraba que no tenía oportunidad de recibir al Señor, él dice, por lo cual ni aún me tuve por digno de venir. Él envió a otro, a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Él era un hombre de autoridad y sabía que cuando él decía algo, se hacía lo que él decía, lo que él ordenaba. Y él lo dice, a Jesús le dice esto. Porque yo también soy un hombre puesto bajo autoridad. Y tengo soldados bajo mis órdenes y digo, este ve y va, a otro ven y viene y mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente, ahora todos los que lo seguían, escuchen muchachos, escuchen pueblo de Israel, ustedes los seguidores, ¿cómo habrán sido las palabras de Jesús que a todos se dirigió? Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Obviamente el milagro ocurrió. Aquí el milagro ocurrió. La mujer sirofenicia, cuando Jesús les dice, después de que ella compartiera su necesidad y él le respondiera a ella en última instancia, sí Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de la migaja de los hijos. Entonces Jesús le dijo, por esta palabra. En otra traducción, Nueva Versión Internacional, Biblia de las Américas, Nueva Traducción Viviente, dice, por esta respuesta, por esta reacción, por cómo tú has actuado, por esto, no por lo que has dicho, sino por cómo has actuado, porque el Señor no mira solamente la palabra que sale de nuestra boca, aunque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero muchas veces este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí. Dios no solamente está escuchando lo que decimos, Dios está observando lo que sentimos y cómo expresamos las cosas. Dios nos está haciendo una radiografía a cada uno de nosotros. Dios sabe si nosotros le creemos a Él, si le creemos poco, le creemos mucho, le creemos más o menos o no le creemos. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Por supuesto que lo conoce, hermanos. Dios conocía a sus discípulos. Por eso tuvo que tratarlos duramente en algunos momentos. Hombres de poca fe, que ustedes también se molestan por estas palabras. Váyanse ustedes también, hasta que Pedro dijo, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero con todo eso Pedro lo negó. Con todo eso tuvo que ser restaurado. ¿Por qué? Porque era el proceso. Porque era el proceso. Porque hay una fe que nos justifica para salvación y vida eterna. Y somos salvos y estamos en Cristo. Pero hermanos, tenemos que crecer en santificación. Tenemos que crecer en una vida de adoración. Tenemos que crecer en una práctica, en una expresión donde nosotros evidenciemos, practiquemos que estamos verdaderamente en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios está reclamándole a sus discípulos. Por eso los llevó a esa región. Por eso aconteció lo que aconteció aquí. Por eso el cuadro de esta mujer sirofenicia. Por eso esa alabanza a todos los que le rodeaban con el centurión, que se maravilló porque ni aún en Israel había un hombre con tanta fe como este hombre.
Y eso que los fariseos eran los que comían la ley, pero se colaban el mosquito y se tragaban el camello. Y nosotros que estamos 2021, nosotros la iglesia de Cristo, nosotros cuando oímos estas palabras, ¿qué es lo que acontece en nosotros? Pues hay muchas cosas que están pasando en este cuadro. No solamente que Jesús está tratando con una realidad de una necesidad particular, de una hija que estaba endemoniada y de hecho fue libre, sino que Jesús está mucho más allá, va a extenderse hacia lo que viene por delante. Vemos cómo realmente comienza este proceso de trato del Señor, y esta mujer tiene una fe que caracteriza la que nosotros tenemos que comprender. Primero, que no se avergonzó. Una mujer que no se avergonzó. Con toda su condición, podría haberse ocultado, podría haber hecho con la mujer que tocó el manto de Jesús y tan solamente tocar el manto, seré salva de ese azote. Podría haber hecho millones de cosas, pero sin embargo ella fue ante el Señor, clamó, gritó, se postró, se humilló, respondió de esta manera. ¿Por qué? Porque no se avergonzó. ¿Saben cuál es el problema de los creyentes en este tiempo? Es que muchos se avergüenzan de ser hijos de Dios. Y mayormente los jóvenes. Mayormente los jóvenes. Muchos se avergüenzan de Cristo. Se avergüenzan de su estado espiritual. Se avergüenzan de las caídas. Se avergüenzan de lo que practican. Esta mujer estaba seguramente, es muy posible, metida en el ocultismo. No se avergonzó de ir delante de Dios y ser reprendida por Dios. Podría el Señor haber dicho: si tú eres una mujer que practica eso, ¿qué vienes ante mí con tu hija enferma? Si tú sabes cómo obra y opera Satanás. No le dijo Pablo a la iglesia: no le deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Estoy hablando de lo que es la santificación en la vida del creyente. Es una fe que nos santifica permanentemente en nuestra manera de vivir para la gloria del Señor. La vergüenza no es un pecado, es miedo. Y es una expresión de altivez y orgullo en la persona que camufla su condición, soberbio y orgulloso o soberbia y orgullosa. La vergüenza es una expresión de orgullo que sí, ante los ojos del Señor, es pecado. Que la altivez genera que el Señor rechace, esconda su gracia, detenga su mano, cierre los cielos. Lo vemos a un Saúl orgulloso, atormentado por un demonio en el Antiguo Testamento. Por soberbio, por reincidente, porque nunca reconoció, y para el completar, perseguidor de David. A toda costa lo quería liquidar, al que el Señor había escogido para que ocupara su lugar. La vergüenza es lo que detiene la mano de Dios. Esta mujer no tuvo vergüenza. Esta mujer se caracterizó por una fe genuina, sin vergüenza. Una fe que realmente llevaba no al orgullo, sino a la humildad. La humildad no tiene miedo. Cuando una persona es humilde, no tiene miedo a que le digan o la señalen, o si se equivocó, a reconocer su equivocación. Pero la soberbia va a terminar en la soberbia y quiere hacer creer que está perfecto y se está muriendo. Pero esa es la realidad. Apariencia en la soberbia, transparencia en la humildad. Cuando una persona es humilde, es sincera, dice la verdad. No sé, sí necesito, ayúdenme. Una persona soberbia no pide ayuda, se muere. Ni siquiera en el intento, no lo intenta, directamente se muere. Una persona que no recurre a Dios
No recurre a Jesús, no recurre a la iglesia, no recurre a nada. ¿Sabe por qué? Porque es soberbia. Se cierra. Y es una persona que mide las cosas. Especula mucho. Tantea, como diríamos nosotros los tucumanos. ¿En qué sentido? Con este sí, con este no. A este le puedo decir esto, con esto y aquí, y me guardo esto. Pero cuando venimos delante del Señor nada podemos esconder. Todo lo oculto saldrá a la luz, dice el Señor. Esta mujer no expresó orgullo porque era humilde, porque era una persona que no tenía vergüenza. Una persona persistente, una fe persistente. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero la fe sola, sin persistencia, no nos lleva a ningún lado. Santiago dice, en el capítulo 5, que la oración eficaz del justo puede mucho. Pero también dice en ese mismo contexto y a continuación, versículo 17 creo que es, donde dice claramente, por esto Elías, siendo un hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra, oró fervientemente. Por lo tanto, hermanos, si yo puedo estar orando, pero si no está acompañado de una fe genuina y persistente, porque ese fervientemente es fe persistente. Y si no le llegó ese mensaje, entonces vuélvase a Lucas capítulo 18 para encontrarse con aquella mujer viuda y el juez injusto que ni le temía a Dios y sin embargo, porque la viuda le era molesta, le dijo, porque no me saque ya de toda esta situación, le haré justicia. No hará lo mismo, dice el Señor, con vosotros que oran día y noche, que permanentemente claman delante del Señor. Y lo más llamativo de ese texto no es que orás persistentemente, es cuando venga Cristo, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos, ¿cómo estás delante del Señor en este tiempo? Porque esta mujer tenía humildad, no se avergonzaba. Esta mujer era persistente, no le importó lo que estaba pasando. Lo que los discípulos le dijeran, correla, Señor, sacala de encima, está dando voz, está nuestro. Ella continuó. ¿Saben qué? A la meta no se llega corriendo rápido, sino siendo persistente. Y yo le digo por experiencia personal, donde he visto chicos estudiantes de medicina que han logrado, más allá de la edad, terminar la carrera por su persistencia más que por su conocimiento de medicina. Por ser persistente, 5 materias, la volvían a rendir, 10 materias, 10 aplausos, 20, rojo toda la libreta, hasta que un día, médico, gloria a Dios. No sé si me haría atender con un médico así, no, pero persistencia. Acepta las condiciones de Dios. Ella no se molesta ante la posición de Dios. Ella dice, sí, yo soy un perrillo, es verdad, pero déjame de esas migajas, porque esas migajas son importantes para mí. ¿Usted se deleita en el Señor? O a veces decimos, ¿cómo no está Champay para acá predicando, John MacArthur? ¿Usted se deleita cuando el hermano Juan Benitos Rodríguez se presenta delante del Señor para compartirle una enseñanza bíblica? ¿O usted, no, está el hermano Eduardo, ¿para qué vamos a llegar a la iglesia hoy en día? ¿Quién va a dar consejería bíblica? No, porque si la da Juanito, no voy. Hermanos, no cuestionemos, aceptemos las condiciones del Señor. Y sobre todo no cuestionemos su palabra, porque Él da mayor gracia a los humildes. Y sí, a los soberbios los mira de lejos. El salmista David dice en el Salmo 84, no recuerdo bien, ya me perdí, algo importante. Y creo que es con relación a esta condición de esta mujer sirofenicia. Sí, en el versículo 10 dice del Salmo 84, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. El salmista David estaba dispuesto
y decía, un día es mejor que 1000 fuera de ellos. Una migajita es mejor que nada. Y, por supuesto, aunque sea en el lintel ahí, en la puerta, porque, claro, en el templo no se le permitía a los gentiles el acceso que tenían los judíos. Y estaban separaditos, bien allá. Para ahí había un sector que decía para los gentiles, bien lejos. Pero David dice, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Él decía, esto es suficiente para mí. Con esto es suficiente para mí. ¿Qué quería esta mujer? Mi hija está atormentada. Sánala. Esto es suficiente para mí. ¿Con qué nosotros nos quedamos? ¿Esto es suficiente para nosotros? No, para Dios no es suficiente la fe que tenemos nosotros, pero esto es suficiente para nosotros. Estamos gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Esto es suficiente para nosotros. Estamos dispuestos a decir, Señor, sí, solo tú tienes palabras de vida eterna, y aunque me duele, y me duele bastante lo que estoy atravesando, pero gracias, Cristo, porque un día esta morada externa va a desaparecer, y gloria a Dios, porque vamos a tener una nuevita en tu presencia gloriosa. Estamos alegres, contentos, gozosos. ¿Sabe que la ingratitud es un pecado terrible ante los ojos de Dios? Así como la ira del hombre no ayuda a la justicia de Dios, o no obra la justicia de Dios por la ira del hombre, y como Pablo dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le dé lugar al diablo, y luego usted tiene toda una larga lista de enseñanzas en relación a hacer morir las obras de la carne. Esto de la ingratitud, esto es desobediencia ante los ojos de Dios. Somos ingratos, no alabamos a Dios. Somos ingratos, no estamos conformes con lo que el Señor nos ha dado. ¿Por qué yo esto y aquel? Y comparamos. Hermanos, aprendamos a vivir una vida que exalte el nombre de Cristo. Esta mujer vino para darle una lección a sus discípulos, a los discípulos de Jesús, para demostrarle lo que era realmente una fe que maravillaba a los ojos de Cristo Jesús. Esta mujer apareció, interrumpió un momento de retiro particular para demostrarle a aquellos que estaban junto a Jesús y que creían que eran mejores que otros, que el Señor no hace acepción de personas. Se lo tuvo que repetir a Pedro en Hechos capítulo 10, cuando tuvo esa visión y esa éxtasis allí de animales cuadrúpedos, y el Señor le dice, Pedro, come. Y él decía, no, Señor, no, Señor, no, Señor. Pedro, no llames inmundo lo que yo he santificado. En el cuadro del contexto, del cual no tocamos, capítulo 7 de Marcos, Jesús está confrontando a los fariseos hipócritas que se lavaban muchas veces las manos antes de ir a comer. Y a decirle, porque no contamina al hombre lo que entra, porque eso se va a la letrina, sino lo que sale. ¿Por qué? Lo dice claramente. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y Jesús dice algo muy importante en el versículo 19. Estoy terminando con esto. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que había ocurrido? Claro, siempre se enoja, siempre se ofende, siempre hay una reacción que genera molestia. Ellos, los discípulos, le vienen a decir a Jesús algo que ellos también aparentemente sentían. Versículo 12 del capítulo 15, ahora voy a Mateo, en el contexto de Mateo. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Les ardió cuando Jesús les dijo lo que les dijo. Les molestó lo que Jesús le dijo. ¿Qué le dijo Jesús? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre.
Hermanos, no usemos nosotros las enseñanzas para decorar solamente una ceremonia. No hagamos un ensayo teológico de las predicaciones expositivas. No hagamos nosotros de una iglesia solamente el momento para estar como los discípulos con Jesús retirados en Tiro y Sidón, sino que hagamos de la iglesia de Cristo que brille en medio de la oscuridad a través de nuestra vida, desbordando con gratitud y adoración al que merece toda la gloria. Hagamos de que el nombre del Señor sea exaltado por los siglos de los siglos. La fe no solamente es un don de Dios, es un fruto que debe ser cultivado. La fe no solamente es un don de Dios que nos lleva a la salvación, es un fruto que tenemos que cultivarlo. ¿Cómo lo debemos de cultivar? Haciendo morir las obras de la carne. ¿Cómo lo tenemos que cultivar? Bueno, hermano, empiece a agradecerle a Dios, porque si en lo poco le fuiste fiel, en lo mucho te va a poner el Señor. Comience a honrar al Señor, no solamente de labios, con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser. Bendiga el nombre de Cristo y dele gracias, porque el Señor se goza, se complace en aquellos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Que el Señor nos ayude en este tiempo difícil que nos toca transitar para cumplir con su gran propósito, que es que su nombre sea exaltado en toda la tierra. Jesús lo estaba preparando a sus discípulos. Estaba a punto de entregar su vida en rescate de muchos. Porque Él no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida, a entregar su vida. Yo no sé si el recordar que Él entregó su vida te conmueve, te hace recapacitar, te hace reflexionar, te hace detener de esta agitada realidad que nos toca vivir en un mundo cada día con mayores males, mayores dolores, mayores enfermedades y los problemas que aquejan permanentemente nuestras vidas. Pero estoy seguro que si en esta mañana has entendido que hay un Cristo que está a tu lado para ayudarte, solamente te pide que tengas una respuesta, una reacción, una actitud que realmente honre su nombre. Que te presentes delante de Él con un corazón constricto y humillado. Que vengas ante su presencia con regocijo, con cánticos, con alabanza. Más allá del problema, más allá de la adversidad. Ven a Jesús con fe. Con una fe que no tiene vergüenzas, con una fe que sabe persistir en medio de la adversidad, con una fe que acepta las condiciones de nuestra vida personal y de nuestro entorno y que no contradice la palabra de Dios. Pablo dijo: examinaos a vosotros mismos y probaos si estáis en la fe. Es algo que tenemos que hacer nosotros, los hijos del Señor. Créame, iglesia amada, créame que toda la noche he pensado en lo que el Señor me estaba hablando. Créame, iglesia. Me golpeaba mucho cuando el Señor nos invita a no ser ingratos. ¿Cuántas veces hemos sido ingratos con el Señor? Por actitudes que deshonraron su nombre. ¿Cuántas veces nos airamos y le damos lugar a la carne? El diablo se goza mientras nosotros le damos lugar a la carne. No le deis lugar al diablo, dijo el apóstol Pablo. Esta mujer no le dio lugar al diablo porque, aunque el diablo podría estar acusándola en ese momento diciendo: tú eres mía porque estás practicando esas cosas, estás en una región sumergida en el paganismo. Sin embargo, ella fue a la luz, ella salió de la oscuridad, corrió hacia la luz. Ella quería que su vida se viera en su realidad porque necesitaba un trato con Dios.
necesitaba un encuentro con Dios, necesitaba un trato particular con Dios. Necesitamos todos los días tener un encuentro personal con Dios. No es solamente para la salvación y la vida eterna, es para el crecimiento espiritual, es permanente nuestra comunión, nuestra intimidad. Que el Señor en esta mañana, a través de su gloriosa presencia, nos incomode, iglesia, nos incomode a crecer en nuestra fe, a crecer, a mirar más allá de nuestra privacidad, de nuestra intimidad. Hay necesidades que no la conocemos, no la vemos, porque estamos encerrados. Rompamos con eso. El Señor los llevó a la privacidad para hacerle ver que no podemos estar encerrados. Es imposible. Hay trabajos que hacer, hay cosas que hacer. La iglesia tiene que alumbrar en medio de la oscuridad. Hay cosas que hacer en este tiempo en el nombre de Jesús. Señor, oramos por la vida de Betty en esta mañana, Señor, como iglesia, y ya que ella está presente en esta mañana. Creemos y confiamos en tu amor y en tu misericordia. Señor, quisiéramos tener la fe del centurión, quisiéramos tener la fe de la mujer cananea. Ayúdanos, Señor, como tú lo hiciste con aquel padre de aquel hijo que estaba endemoniado, aquel joven lunático. Que él dijo: ayuda a mi incredulidad. Señor, hay veces que tienes que tratar con nosotros de esa manera, porque hemos tocado fondo, porque nuestra fe no logra cumplir con tu estándar, con tus requisitos. Es poca, no es suficiente. Muchas veces, Señor, hemos sentido esa voz: hombres de poca fe, hombres de poca fe. Tu palabra nos alienta a crecer en tu fe, Señor, a vivir para tu gloria. Queremos orar por nuestra hermana, por su necesidad personal. Cumple tu propósito, Señor, en nuestra hermana Betty Castros, en su familia completa. Que la salvación, Señor, que tú la das, sea confirmada en ella, Señor, en todo su entorno. En el nombre de Jesús, te pedimos por cada uno de los que, como Betty, están pasando una situación difícil, que no están aquí, que están en otros lugares y que están atravesando momentos de dolor y de angustia, como esta mujer sirofenicia. Señor, hoy nos presentamos delante de ti nosotros. Quizás la actitud que tú esperabas, Señor, era que tus discípulos se volvieran a ti y no dijeran despídela, sino: Señor, aquí hay una necesidad, más allá de que hemos salido a despejarnos, a descansar, porque es verdad, el ministerio a veces te agota, pero aquí está una mujer necesitada, Jesús. ¿Qué debemos hacer? Tal vez sus discípulos se debían de presentar con humildad delante de Jesús para decirle: ¿qué debemos hacer, Jesús? Con esta mujer no sabemos cómo conducirnos, no sabemos qué hacer. Entendemos que es una mujer pagana, pero Señor, dinos tú, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, abrazar a nuestros hermanos que aún no tienen la sana doctrina, pero están ahí y son escogidos tuyos, y que en tu tiempo, Señor, tu verdad se le va a revelar a través de tu gracia preciosa como nosotros. Ayúdanos a abrazarlos, a levantarlos, a sostenerlos con el amor que caracteriza tu nombre, Señor. Ese profundo amor sin el cual no somos nada, Señor amado. Digno eres tú, Señor.